las unidades de fuerza. También tenemos lo que llamamos el principio de superposición de fuerzas. Si dos fuerzas, F1 y F2, actúan al mismo tiempo en un punto A de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es igual al de una sola fuerza. ¿Sí? O sea, la suma de las dos fuerzas debe dar la fuerza neta, ¿verdad? Sí. Entonces, como que analicemos primero el efecto de una fuerza, luego el efecto de la segunda fuerza. Sumemos, ¿verdad? Que eso va a ser, pues, lo que vamos a hacer más adelante, cuando hagamos, digamos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, al final, pues, encontrar la fuerza neta, si eso es lo que nos pide. Entonces nos dice las leyes de la mecánica clásica, como se ha enunciado, son válidas solamente en una serie de marcos de referencia, es decir, aquellos para los cuales los observadores medirán la misma aceleración en un cuerpo en movimiento. Entonces, ese sería, pues, el marco de referencia para nosotros, ¿verdad? En el cual todos los observadores, pues, están midiendo la misma aceleración. Ya cuando tenemos marcos de referencia diferentes, en que varios observadores miden diferentes aceleraciones, pues no lo vamos a, ese tipo de problemas no vamos a analizar o resolver, ¿no? Ya eso es, pues, un nivel ya de la mecánica un poco más avanzado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar, el principio de superposición. Y sumado a todo lo que hemos visto, otra herramienta importante es lo que llamamos los diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, pues, es un diagrama que muestra un objeto o un cuerpo elegido, solamente ese objeto, libre de su entorno, con la representación vectorial de las fuerzas aplicadas sobre él. O sea, en otras palabras, un diagrama de cuerpo libre es dibujar, ¿verdad?, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos analizando. También puede ser un sistema que esté conformado de varios cuerpos, ¿verdad? Entonces, para cada cuerpo o cada componente del sistema debo de realizar un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos algunos ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Vemos aquí esta caja, la tensión, la normal, peso hacia abajo, ¿verdad? Y aquí una fuerza de fricción, ¿verdad? Que si fijan, el movimiento sería en este sentido y una fuerza que supone el movimiento entre la caja y el piso, pues sería la fuerza de fricción. Aquí tenemos otra situación en un plano inclinado, ¿verdad? Una fuerza aplicada al objeto para subirlo, la normal, el peso y la fuerza de resistencia al movimiento entre la superficie y el objeto, ¿no? Entonces, estos serían ejemplos de diagramas de cuerpo libre, que pues deberíamos de saberlos dibujar bien, porque a partir de los diagramas es que vamos a poder resolver los problemas, ¿no? O aplicar o plantear nuestra sumatoria de fuerzas. Y bueno, luego siguen las aplicaciones de las leyes de Newton, que eso ya es el capítulo 5. Eso lo vamos a ver más en clases posteriores. Bueno, entonces enfoquémonos en lo que hemos visto en la clase de ayer y lo que hemos visto en la clase de hoy. Bueno, entonces, lo que hemos visto hoy pues son las leyes del movimiento. Entonces tenemos la primera ley, ¿qué es lo que nos decía la primera ley? Pues nos decía que la fuerza neta, ¿no? Sí. La fuerza neta
es igual a cero. Que la sumatoria de fuerzas. Y por último, la tercera ley. Pues nos decía que era la de acción y reacción, ¿verdad? Entonces, si tenemos, eso era la fuerza de acción con una de reacción. Entonces, para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción que es igual en magnitud, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Y bueno, y por último, solo para repasar, los diagramas de cuerpo libre. Entonces, ¿qué eran los diagramas de cuerpo libre? Pues donde dibujamos todas las fuerzas, ¿verdad?, que actúan sobre un objeto. Por ejemplo, supónganse que tenemos aquí un cilindro que cuelga de una cuerda. Entonces, las fuerzas que actuarían ahí sobre ese cilindro que está colgando, pues sería la tensión, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto que donde hay una cuerda, una cadena, un cordel, pues vamos a tener una fuerza de tensión en la cuerda. Entonces, la fuerza de tensión iría dividida hacia arriba y hacia abajo, pues tendríamos el peso del objeto, ¿verdad? M. Eso sería pues un diagrama de cuerpo libre sencillo, ¿verdad? La tensión de la cuerda y el peso del objeto. Eh, Pongamos otra situación. Un plano inclinado. En el cual tenemos una caja, un bloque. Entonces, en ese caso, pues supongamos que tenemos una fuerza, ¿verdad?, que se ejerce sobre el bloque. Tendríamos el peso dirigido hacia abajo, la normal, ¿verdad? Que sería la normal, la fuerza que impulsa la caja y el peso. Este plano tendría un cierto ángulo θ. Entonces aquí, si yo dibujo esta línea perpendicular, si se fijan, allí tendría ese mismo ángulo, ¿no? El ángulo que se forma con el plano es directamente proporcional al ángulo que forma el peso con la vertical, ¿sí? Si el plano disminuye su inclinación, este ángulo también se disminuye, ¿verdad? O si se aumenta la inclinación del plano, este ángulo también aumenta. Entonces, el ángulo del plano sería el mismo ángulo que forma el peso con la perpendicular a la superficie. Entonces, aquí tendríamos las componentes del peso, una componente en Y y una componente en X, ¿no? Suponiendo que todo esto sería el eje Y y horizontalmente el eje X, ¿no?
Entonces, ese sería otro ejemplo de un diagrama de cuerpo. Entonces, para que vayan, pues, familiarizándose con esas ideas, ¿verdad? De los diagramas de cuerpo libre, que como les mencionaba, pues son importantes en la resolución de los problemas, ¿no? Poder dibujar bien el diagrama para poder plantear bien las sumatorias de fuerzas. Bueno, y así podemos tener infinidad de situaciones en las cuales pues vamos a tener que dibujar el diagrama de cuerpo libre y poder resolver el problema. Bueno, entonces esto es en resumen lo que hemos visto entre la clase de ayer y hoy, ¿verdad? Plantear las tres leyes de Newton, eh, los diagramas de cuerpo libre, y ahora pues sería ver cómo aplicamos todo eso ya en la resolución de problemas. Como les decía, en el capítulo 4 es más la introducción, ¿verdad? De esas tres leyes, o sea, ver problemas sencillos, ¿verdad? Para familiarizarnos con las tres leyes. Ya en el capítulo 5, pues, haríamos problemas más diversos y más complicados de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, entonces, veamos un problema para ver cómo vamos aplicando todo esto que hemos visto en la teoría. Entonces, vamos al libro y vemos el problema 43. Tenemos la figura. Bueno, entonces veamos ese problema. Nos dice que tenemos dos cajas, una de 4 kilogramos, la otra de 6 kilogramos. Descansan en una superficie sin fricción de un estanque congelado, unidas por una cuerda delgada. Una mujer con zapatos de golf, los cuales le dan tracción sobre el hielo, aplica un tirón horizontal F, ¿sí? Esta fuerza que ven aquí, a la caja de 6 kilogramos y le imparte una aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Inciso A, ¿qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos? Inciso B, dibuja el diagrama de cuerpo libre para la caja de 4 kilogramos y úselo junto con la segunda ley de Newton para calcular la tensión en la cuerda que une las dos cajas. Inciso C, dibuja un diagrama de cuerpo libre para la caja de 6 kilogramos. ¿Qué dirección tiene la fuerza neta sobre esta caja? ¿Cuál tiene mayor magnitud, la fuerza de tensión o la fuerza F? Usa el inciso C para la segunda ley de Newton y calcular la magnitud de la fuerza F. Bueno, entonces tenemos aquí dos cajas, ¿verdad? Una de 4 kilogramos, una de 6 kilogramos. Tenemos la fuerza, ¿no? Comenzamos con los datos. Llamémosle a la caja esta de 4 kilogramos, masa 1. Luego la otra, masa 2, 6 kilogramos. Nos dan la aceleración de 2.5 metros por segundo al cuadrado. En el inciso A nos preguntan por la aceleración de la caja de 4 kilogramos, o sea, la masa 1, ¿verdad? Que lo hemos llamado. En el inciso B nos preguntan por la tensión,
que hay en la cuerda. En el inciso C, dibujo un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y para encontrar la fuerza F, ¿verdad? Bueno, entonces si nos vamos aquí al diagrama, tenemos aquí la fuerza, hay una tensión, ¿verdad? Hay aquí una tensión vista por esta caja y otra tensión aquí dibujada de esta manera. Entonces la primera pregunta que yo me haría es, ¿esta tensión que experimenta la caja de 4 es igual a la tensión que experimenta la caja de 6 o son tensiones diferentes? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Qué es la misma tensión? Sí, ¿verdad? Debe ser la misma tensión. Asumimos que la cuerda es uniforme, o sea, cuando me refiero a uniforme, que es del mismo material, es el mismo grosor, no es más gruesa en un lado que otro, no es elástica. Entonces, con esas condiciones podemos decir que sí, la tensión es la misma en la caja 4 y en la caja de 6 kilogramos. Bueno, entonces tenemos claro eso. Lo otro es, si se fijan, cuando se aplica esta fuerza, nos dice que hay una aceleración, ¿verdad? La caja, el sistema se mueve en esta dirección, una cierta aceleración, que nos dicen que es de 2.5 metros por segundo. Nos dicen que esa es la que, con la que se mueve la caja de 6 kilogramos. Ahora, la caja de 4 kilogramos, jóvenes, ¿cómo se va a mover? ¿Con una aceleración igual o diferente? ¿Qué opinan? Igual. Igual, ¿verdad? Cuando esta se empiece a mover, va a jalar esta, ¿verdad? Con la misma proporción, con la misma tasa, ¿verdad? Entonces la aceleración de la caja 4 debe ser la misma de la caja 6, ¿verdad? O sea, si venimos y tomamos esto como un solo sistema, ¿verdad? Sí. Todo el sistema de las dos cajas se va a mover con la misma aceleración. No es que esta con una y la otra con otra, ¿verdad? Eso se podría dar, digamos, que la cuerda fuera elástica, ¿verdad? No tuviera el mismo grosor, etcétera, ¿verdad? Pero siempre asumimos que la cuerda es uniforme, de masa despreciable. Entonces la aceleración que experimenta la caja de 6 debe ser la misma de la caja de 4. Entonces, eso es lo que nos preguntan en el inciso A, ¿verdad? Que eso sería una pregunta conceptual, ¿verdad? O sea, no es que vamos a hacer cálculos y decir cómo que encontramos la aceleración de la caja 4, ¿verdad? De 4 kilogramos, sino que por lo que hemos visto y por lo que nos presenta la ilustración, podemos decir que la aceleración que tiene la caja pequeña debe ser la misma aceleración de la caja grande, ¿no? Entonces, pues ya tenemos claro eso. Luego nos dicen que debemos de realizar un diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Para la caja de 4. Entonces, si lo analizamos por aparte, supongamos que dibujamos esa, supónganse que esa fuera la masa 1. La de 4 kilogramos. Entonces vemos que tenemos la tensión, ¿sí? Sería la fuerza que actúa sobre la masa, ¿verdad? Pero sí,
También tenemos la normal y el peso, pero en este caso no nos interesa esa fuerza, ¿verdad? Bueno, pero si quieren dibujarla, pues no hay ningún problema. Tendríamos la normal y hacia abajo el peso, ¿verdad? Que sería masa 1 por gravedad. Entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre para la masa 1, ¿verdad? Y me piden encontrar la tensión. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar la tensión? Si se fijan, me estoy olvidando de todo lo de adelante, ¿verdad? Estoy solo analizando la masa 1. Entonces puedo plantear sumatoria de fuerzas en X para encontrar la aceleración, perdón, la tensión. Ya que la tensión es horizontal, entonces pues tiene lógica que lo haga en X, ¿verdad? No en Y. Entonces vemos del diagrama que la única fuerza que actúa en X para la masa 1 es la tensión, ¿verdad? Entonces esa sería mi fuerza neta, la tensión. ¿Y eso a qué tendría que ser igual? ¿Qué ley de Newton debería de aplicar para la masa 1? La segunda ley. Correcto, la segunda ley, ¿verdad? ¿Por qué la segunda ley? Porque la segunda ley es la que relaciona la aceleración, ¿verdad? Si aquí el sistema me dijera que va con velocidad constante, pues entonces tendría que aplicar la primera ley, ¿verdad? Entonces sería tensión igual a masa 1 por aceleración. Entonces ahí se fijan, aquí la tensión sería la fuerza neta, bueno, igualado a masa por aceleración, y sabemos que eso es, pues, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Eso es lo que he aplicado ahí para la masa 1. Bueno, entonces puedo encontrar la tensión, ¿verdad? Tengo la masa 1 y la aceleración ya la conocemos. Entonces solo sería de sustituir, pues, los datos, ¿verdad? Entonces sería tensión igual a la masa 1, que es de 4 kilogramos, por la aceleración, que es 2.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces la tensión, que sería igual. Eso sería 10, ¿verdad? ¿Sí? 10 newtons. 4 por 2.5, 10 newtons. Esa sería entonces la tensión que habría ahí en la cuerda, ¿no? Que sería la misma tensión aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ya dijimos que la tensión es la misma. Bueno, entonces, haciendo el análisis para la masa 1, podemos encontrar la tensión. Ahora, pues tenemos que hacer el mismo análisis, pero ahora para la masa 2, ¿verdad? Porque nos dice cuál es la magnitud de esa fuerza, ¿verdad? La fuerza que está aplicando aquí la persona que está rejalando todo el sistema de las rocas. Entonces, de nuevo, pues, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Ahora para la masa 2. Entonces veamos qué fuerzas tenemos. Esto sería entonces ahora la masa 2. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos para la masa 2, jóvenes? Según el diagrama. Serían las mismas para la masa 1, solo que con la tensión de la caja de 4 kilogramos.
Sí, o sea, para estas tendríamos, si se fijan en el diagrama, la tensión, ¿verdad? O sea, que iría hacia acá. Aquí tendríamos la tensión. Y hacia acá tendríamos la fuerza, ¿verdad? Horizontal que se está aplicando, ¿verdad? Este sería el diagrama del cuerpo libre para la masa. Y bueno, sí, también tendríamos la normal y el peso, ¿verdad? Que en este caso, como les decía, las fuerzas verticales pues no tendrían pues relevancia para el problema, ¿verdad? Bueno, entonces, como queremos encontrar la fuerza, esta fuerza de acá, pues de nuevo aplico una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Tendríamos sumatoria de fuerzas en X. Entonces, si se recuerdan, para la masa 1 solo había una fuerza, ¿verdad? Que era la tensión en X. Aquí en este caso tengo la fuerza horizontal y también tengo la tensión. Entonces, la convención que vamos a tomar es que las fuerzas que vayan en el sentido del movimiento van a ser positivas y las que vayan en contra del movimiento negativas. Entonces, la fuerza horizontal va a favor del movimiento, sería positiva. La tensión va en contra, entonces sería fuerza menos tensión. ¿Y eso a qué sería igual, jóvenes? ¿Qué ley de Newton debo de aplicar para la masa 2? Ajá. La segunda ley. Correcto, de nuevo la segunda ley, ¿verdad? Porque ambos se mueven con aceleración, ¿verdad? Entonces sería masa 2 por aceleración. Entonces, de nuevo, aquí esto sería la fuerza neta, ¿verdad? Igualado, pues, a masa por aceleración. Y eso, pues, ya sabemos que es la aplicación de la segunda ley de Newton. Bueno, entonces, andamos buscando fuerza, ¿verdad? Entonces despejamos de aquí, ¿verdad? Porque la masa la conozco, la aceleración también, la tensión ya la encontramos en el inciso anterior. Entonces andamos buscando la fuerza. Despejando. La fuerza entonces sería igual a la masa 2 por aceleración más la tensión, ¿verdad? Entonces sustituyendo, la masa 2 es de 6 kilogramos por la aceleración que es 2.5 metros por segundo, más la tensión que es de 10 newtons. Entonces la fuerza, que sería, ok, 25 newtons. Esa sería entonces la fuerza horizontal que está efectuando la persona, ¿verdad? Para jalar o mover todo el sistema, ¿verdad? Fuerza de 25 newtons. Y bueno, pues ahí preguntaban también cuál fuerza es de mayor magnitud, la tensión o la fuerza. Vemos claramente que la fuerza, ¿verdad? Obviamente si es la fuerza que estoy utilizando para impulsar el sistema, tiene que ser mayor que la tensión.
Entonces tienen aquí pues los resultados, la fuerza y la tensión. Y para ambos aplicamos segunda ley, ¿verdad? ¿Por qué segunda ley? Pues porque el sistema se está moviendo con aceleración, ¿verdad? Si me hubieran dicho que es velocidad constante, pues sería la primera ley, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, en este caso, tengan en cuenta eso. Si hay aceleración, segunda ley. Si el objeto se mueve con velocidad constante o está en reposo, sería la primera ley. Bueno, entonces, pues este es un problema bastante sencillo. Como les decía, este capítulo 4 es más para introducir lo que son las leyes de Newton. Y luego en el capítulo 5, pues sí, ya vamos a ver ya problemas un poco más de diferentes situaciones y un poquito más complicados de lo que estamos planteando en este momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al problema, algo que no se haya entendido, alguna inquietud, o está todo bien. ¿No hay preguntas? Ok. En la sumatoria, ¿por qué primero tenía F menos T y después pasó a positivo? Bueno, porque estamos buscando F, ¿verdad? Entonces, si la tensión está en negativo, pues despejando pasa a sumar al otro lado, ¿verdad? Recuerda que estamos despejando para la fuerza. Eso es lo que andamos buscando. ¿Sí? Aquí alguien me pregunta por el chat, ¿en qué caso sería la tercera ley de Newton? Ok. Para resolver los problemas, siempre va a ser sumatoria de fuerzas usando primera o segunda ley. La tercera ley ya sería en casos más específicos. Cuando veamos ya el concepto de fricción, ahí lo vamos a ver más aplicable. Por ejemplo, aquí la tercera ley no se aplica exactamente en una sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, aquí lo vamos a aplicar indirectamente, la tercera ley. Por ejemplo, aquí en la normal y el peso, ¿verdad? Que son una fuerza de acción y otra de reacción. Entonces, siempre para resolver los problemas y planteemos sumatoria de fuerzas, va a ser la primera o segunda ley. La tercera ley ya sería en casos muy específicos, ¿verdad? Cuando tengamos ya varias fuerzas en un solo objeto y hacer análisis ya más específicos, que eso lo vamos a ver cuando veamos fuerzas de fricción. Entonces, en general, cuando resolvamos un problema, o es primera o segunda ley. La tercera ley ya es más en detalle, ¿verdad? Se aplica de manera implícita, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, no nos va a dar chance de hacer otro ejercicio en la clase de hoy. Mañana entonces haríamos otro problema, también sencillo, solo para ir ilustrando un poco esta parte, para luego entrar al capítulo 5 y pues ya empezar a hacer problemas ya de un nivel de mayor complejidad. Entonces, antes de irnos, si pasamos asistencia.